un salmo que escribe David en el desierto de Judea. Varios los escriben en el desierto de Judea. Lo escribe en el punto más bajo de la tierra, 434 metros bajo el nivel del mar. El desierto de Judea, un calor abrasador inmenso. Y el desierto de Judea se encuentra precisamente donde está la cueva de Dodim, enfrente del mar Muerto. Hay algunos oasis en el desierto de Judea. El más importante es Jericó, ciudad de las palmas, y después En-Gedi, que se encuentra en el lugar donde estaba David y de donde escribió varios salmos. El Salmos 42 lo escribe precisamente en el desierto, pero hay algunas cosas que tenemos que entender acerca del lugar donde lo escribe para entender por qué escribió David esto. Uno de ellos es que el mar Muerto, ahí desemboca el río Jordán, y se considera que tiene los minerales más ricos de todo el planeta, primero porque por la destrucción de Sodoma y Gomorra, que todo este fuego que cayó ahí, azufre, pues quedó realmente en parte del mar Muerto, y después porque toda la parte del mar de Galilea, que antes era salado, pues ahora realmente es un lago dulce, pues corrió totalmente hasta dejarlo sin sal, hasta caer todo a el mar Muerto. Tenemos el mar Muerto aquí, tenemos el mar de Galilea acá y el río Jordán que los une, y todo desemboca hacia el mar Muerto. Pero de la parte del oeste se encuentra la ciudad de Jerusalén, las montañas, y entonces de las montañas cuando llueve, ahí por ejemplo en la temporada de lluvias, que es octubre, noviembre, parte de septiembre, toda el agua que se acumula ahí, pues toda corre hacia abajo. Como hace 2 semanas que llovió aquí, no sé si se dieron cuenta de la lluvia, cómo es que las calles estaban llenas como de pequeños arroyos, algo similar. Así que imagínense, toda esa agua que llovió aquí, en este caso toda el agua que llueve en Jerusalén, en la ciudad, pues toda cae y desemboca a través de ríos que se forman a través de pequeños valles, hasta que de pronto salen con mucha fuerza, con mucha ímpetu, y que desembocan totalmente también al mar Muerto. Y toda esa parte de la tierra, de la piedra, de la arena, todos esos minerales los trae corriendo hasta la parte de abajo. Cuando están ahí abajo en el desierto, se dice que cuando llueve en Jerusalén puede pasar hasta 2 o 3 días para que llegue el río abajo, pero puede estar el valle totalmente seco y en segundos se llena este valle como un gran río con fuerza e ímpetu. Y se dice que el sonido de las aguas se oyen, como hay varios valles y hay varias cuevas y hay varios secos que se hacen, cuando empieza a correr el agua, imagínense, de pronto está en silencio, de pronto ha llovido 2 o 3 días en Jerusalén y de pronto se oye cómo viene el estruendo de las aguas corriendo a través de todos estos valles hasta desembocar a lo que es el mar Muerto. David tenía un anhelo muy grande de llegar hacia Jerusalén. Tenía mucho tiempo que no había estado en la presencia de Dios, en la presencia de Jehová. Anhelaba en su corazón reunirse en el templo y adorar a Dios y ofrecer sacrificios, pero a causa de pues esta persecución que había hecho el rey Saúl, tenía que estar escondido con sus hombres precisamente ahí en el desierto de Judea, en la cueva de Dodim. Y entonces él anhelaba subir, anhelaba estar con Dios, y aquel grupo de hombres que él había preparado por muchos años, pues él les enseñaba no solamente acerca de Dios, les enseñaba cánticos a ellos. Era la forma en que David superaba sus tristezas. Y ellos mismos, llegó un momento que pasaba tanto tiempo que le empezaron a preguntar, David, ¿por qué estamos tan mal? Y la pregunta era siempre, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? David, mientras estaba en Judea, se acordaba de cómo él, cuando era pequeño, joven, cómo había crecido en Belén, en la tierra de Judá, cómo él corría y atravesaba por esos valles hasta llegar a Jerusalén, y él se acordaba de ello.
Se acordaba también cómo es que desde esta parte de los valles se ve la parte del Valle Jordán y luego del otro lado la parte del Hermón, donde corren varios caminos que se llaman los caminos de los hermonitas. Y él podía ver las caravanas y el grupo de judíos que venían y que llenaban ya no de agua los valles, sino con personas para poder subir hacia Jerusalén. Y él era un joven muy alegre, que normalmente siempre dirigía a todo el grupo y lo dirigía en las 3 fiestas judías que se hacían, panes sin levadura, semanas y también los tabernáculos. Era pues David el que dirigía a todos, pero ahora estaba siendo perseguido, ahora estaba triste, ahora estaba en la cueva y estaba esperando algún día poder subir a Jerusalén. Y solamente lo único que oía de Jerusalén eran las aguas que bajaban cuando había llovido hace algunos días. Y entonces escribe precisamente este salmo que está basado en ese contorno que les he explicado. Ahora van a entender mucho mejor el salmo. El Salmos 42, si vamos ahí a la Biblia, Salmos 42, empieza hablando y colocando uno de los animales que habitan precisamente en Engedi, porque el nombre Engedi significa el manantial de la cabra, donde hay muchas cabras. Ahí pueden ver, por ejemplo, esta cabra. Y esta foto la sacamos nosotros. Las cabras que están buscando. Es muy interesante porque las cabras pueden oler el agua desde muy lejos, de kilómetros, y pueden oírlas, pero a veces entre los montes es difícil localizarlo. E imagínate tú una cabra que tiene mucha sed y que puede escuchar las aguas corriendo de un lado, pero está desesperada buscando qué tomar. Sabe que hay agua, pero no sabe hacia dónde dirigirse. Puede tener el olor del agua, pero no sabe dónde está. Esto es, oye las aguas, pero parece ser que las aguas no le escuchan a él o a ella. Y entonces lo que hace David es que mira a estas cabras y decide escribir este salmo porque él se compara con las cabras. Y dice ahí parte de 2 cánticos que cantamos mucho aquí, que son 2 cánticos muy hermosos, que son los salmos. Dice, como el ciervo brama. Y yo no sé si han escuchado ustedes ver un ciervo que brama, ¿verdad? Pero hace un ruido impactante, de sed, como si gritara, como si llorase. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Esto es, el ciervo busca estas corrientes de agua, las oye, brama por ellas, pero no las puede encontrar, dice la Escritura. David se compara con él y dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es, el clamor de un siervo se muestra en desesperación oyendo las aguas, pero no las puede encontrar. David dice, así está mi alma, está desesperada al saber de Dios. Reconoce que Dios está en el cielo, pero parece como que no lo puede encontrar. Se compara David con una cabra. La parte interna del espíritu del hombre, dice aquí David, dice, mi alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esto es, el espíritu de David, el alma de David buscaba a Dios, sabía que Dios existía, pero parecía que Dios se había ocultado por un tiempo. Estaba en persecución, tenía meses, estaba ausente del templo. De ahí que viene la expresión, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ahora David está anhelando, su alma anhela estar cerca de Dios como el siervo anhela el agua. Y la pregunta que hace es muy sencilla, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Creen ustedes que ya pasamos aquí nosotros en Illinois lo peor de la pandemia? Levante la mano, ¿quién cree que ya pasamos lo peor? Algunos solamente. Pues sí, ya pasamos lo peor, hermanos. Recuerdan ahí por finales de abril, principios de mayo, que sí como que uno se asustó, porque los hospitales estaban a tope, la infraestructura se estaba cayendo y la gente se enfermaba por doquier, no sabías qué estaba pasando. Pues es precisamente el sentimiento que tienen ahora muchos hermanos y mucha gente en toda Latinoamérica, desde la parte sur de Chile hasta la parte de México. Aquellos que seguimos de cerca la parte de México es muy triste porque ves el mapa de la República Mexicana y ellos
lo hacen por colores en el contagio y ponen el rojo fortísimo como el estado con más contagios. Y toda la República está roja ahorita. Toda la República está totalmente roja, sin contar los contagios que hay. Cuando tú ves el reporte que dan, dicen que es aproximadamente, tienen unos 120,000 infectados, que es un número muy pequeño. Pero luego te das cuenta que ni siquiera están haciendo testing, no están haciendo pruebas a la gente. Se calcula que está entre un 8 o 15 veces más que ello. Es posible que México le esté llegando ya a Estados Unidos y ni siquiera se dan cuenta o ni siquiera lo quieren aceptar. Familiares de mi esposa, una tía de ella, falleció apenas a causa, al parecer, del coronavirus. Y su tío, por el cual hemos estado orando, pues también al parecer lo tiene, pero no se sabía que lo tenían porque no se le estaba haciendo los exámenes. Cuando pasa todo esto en tu alrededor, la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Ese sentimiento de dónde está Dios es un sentimiento muy, muy similar. Hoy yo ponía un pequeño clip en mi muro, solamente 10 segundos, cuando empezamos a cantar en el servicio esta mañana. ¿Por qué? Porque yo hablaba de el anhelo que tiene la gente de reunirse. Como David tenía el anhelo de ir a Jerusalén y no lo podía hacer, hay mucha gente que tiene el anhelo de reunirse. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, sintieron un anhelo muy grande de reunirse y todavía no se podía? ¿Cuántos querían reunirse ya por tiempo? Así, ese anhelo lo siente mucha gente en toda Latinoamérica. Esa fue la razón por la cual pusimos eso. Cuando David dice, mi alma tiene sed de Dios, es interesante porque luego menciona del Dios vivo. Sigue haciendo referencia a las aguas de los siervos. ¿Por qué? Porque hay agua muerta y hay agua viva. El agua muerta es un estanque, está detenida, y el agua viva es una que está constantemente corriendo. David mira entonces a Dios como una fuerza, como una fuente, como aquel que le puede proveer vida. Dice, yo te he estado buscando, Señor. Te he buscado a diestra y a siniestra. Sé que estás ahí, como el siervo sabe que hay aguas, pero no te puedo encontrar. Y así como el siervo brama buscando el agua desesperado, así también está el alma mía. A pesar de tener el mar muerto enfrente, porque el mar muerto está ahí enfrente del manantial de Engedi, los siervos van al lugar donde hay movimiento. Porque cuando tú ves el mar muerto, lo que piensas es, qué bonito es el mar, se ve como un espejo detenido, está quieto el mar, se ve literalmente como un espejo, refleja todo el sol y las montañas, es increíble. Pero ahí no están tomando, ¿por qué? Porque la cantidad de minerales, de sal que tiene, pues te hace daño. Es realmente agua amarga, le llaman agua muerta, se llama el mar muerto, porque se supone que nadie puede sobrevivir a ese contenido de minerales que tiene. Aún tú si te avientas al mar muerto, flotas, no necesitas que saber nadar, tú flotas por la gran cantidad de sal que tiene. Y los siervos no buscaban el mar muerto que lo tenían, buscaban corrientes de agua viva. Y David se compara de esa manera, David dice, mi alma tiene sed de Dios. O sea, qué interesante, hermanos, que una persona tenga sed y no la pueda saciar. Así como brama el siervo, dice David, así yo estoy bramando. Así como el siervo brama, yo estoy invocando. Y yo tengo sed del Dios, pero no un Dios muerto, del Dios vivo, el Dios donde hay movimiento. Y David sabía que el movimiento estaba en Jerusalén y que no se encontraba ahí en el desierto. Por lo tanto, hace la pregunta ahí, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo vendré? El judío sabía que Dios está en el templo. David hace la pregunta en el versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo podré entrar en tus puertas? ¿Cuándo podré subir? ¿Cuándo podré estar ahí? Dice David. El concepto de Dios es, ¿podré ir o no podré ir? David sabe y quería estar ahí. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pregunta David. El mismo sentimiento que tuvieron ustedes tal vez es el sentimiento de David. Y luego viene la pregunta, dice el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Por ejemplo, nuestra hermana Fernanda, y cuando tu niño
se pone con fiebre, te asustas, y es normal que Fernanda estuviese asustada por el amor profundo que le tiene a su hijo, a su niño, esa preocupación desesperante. Eso es muy normal que uno se empiece a desesperar. Con las alergias, desde marzo hasta mayo, levanten la mano, ¿quién tiene alergias, hermanos? Ustedes que tienen alergias saben que cuando uno tiene alergias no sabe si es gripa o es alergia. Y dices, ¿es gripa o es alergia? Y resulta que a veces el polen está tan fuerte, o está tan fuerte la parte de las flores, que a veces como que raspa la garganta, ¿no? A mí en esos 3 meses me raspó la garganta como 300 veces, yo creo. Porque es tanto el pensamiento, fueron como unas 2, ¿verdad? Pero yo bien exagerado. Que de pronto yo sentí algo, o sea, ya me dio el corona, ya me dio el corona, ya me dio el corona. Estaba uno así como asustado. ¿Soy yo el único, hermanos? Levanten la mano, ¿quién empezó lo mismo? Ándenle, ¿va? Entonces, pero ciertamente estaba bien, no había ningún problema. Pues esa parte de temor, hermanos, hay mucha gente que no la puede superar. Y cuando una persona se enferma de algo similar, uno llora. David estaba llorando de tal manera que dice que su pan, o sea, su alimento, no era un pan, su alimento eran sus lágrimas. Pero ¿por qué está llorando David? Porque David quiere estar en el templo. Es interesante, David quiere subir al templo. David quiere estar en presencia de Dios y no puede. Y de esa manera David está llorando, no solamente de día, sino también de noche. Y luego los que lo veían, sus compañeros, aquellos que habían visto el valor que tenía David, le dicen lo siguiente a David. Dice ahí, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está qué? ¿Dónde está tu Dios? Es interesante, o sea, ¿dónde está tu Dios? En la vida, todos nosotros vamos a pasar por momentos muy bonitos y momentos muy tristes. Creo que esta pandemia fue momentos difíciles para muchos de ustedes, para muchos de nosotros. Pero en la vida vas a pasar por momentos muy difíciles, momentos muy tristes. Y cuando pasas por esos momentos, a veces resulta que uno no deja de llorar y está totalmente triste, ni siquiera uno se entiende a sí mismo, es parte del duelo que uno está sufriendo. Llora por la pérdida de un ser querido. No puedes imaginarte el dolor inmenso que es perder a alguien tan cercano como a tu padre o a tu madre, a tu cónyuge, a tu hermano o hermana, a tus hijos. Yo creo que todos hemos experimentado aquí pérdidas ya de hermanos y hermanas y hemos sentido un dolor, pero quien estaba más cercano a ellos, tal vez su dolor era un poquito más fuerte y más extenso. Y cuando los días son difíciles y son complicados, hay veces alguien te va a preguntar a ti, ¿dónde está Dios? Y hay veces tú mismo, tu hombre interior, como que te va a traicionar a ti. Y te va a decir, Ricardo, ¿dónde está tu Dios? A ver, dime, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás llorando todos los días? Y no solamente los días y las noches. Dinos, Ricardo, ¿dónde está tu Dios? Lo que le decían los amigos de David, sus soldados, le preguntaban, porque eran mucho más incrédulos que David. Dicen, si David está así, que es el valiente, que es el que tiró a Goliat, que es el que venció a todos, pues la pregunta sería, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué está tan triste David? Versículo 4, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. David ahora recuerda esto, dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y entonces resulta que va a haber días que venimos a adorar a Dios con una inmensa alegría, como después que estábamos recién casados, o como cuando primera vez traemos a nuestros cachorros, a nuestros hijos o hijas, y los traemos cargando y hay una inmensa alegría. Y hay veces nos tenemos que levantar de la cama, nos tenemos que agarrar fuertemente aunque no tengamos ganas y nos tenemos que traer a la iglesia. Y le preguntan a David, ¿no eras tú aquel hombre que conducía? Y David se cuestionó a sí mismo. Dice, de cómo yo fui con la multitud. David está imaginándose las caravanas cuando subían a las fiestas ceremoniales a Jerusalén. Dice, yo subía y ellos me veían. Como, imagínate,
hermano Alberto Saldaña, imagínate que de pronto me muero, ¿no? Y entonces, ¿amén? No, amén no. Digo, quiero ver si está aquí en el tercer cielo. Imagínate que de pronto me muero, ¿no? Vamos a decir que de pronto me muero, hermanos. Y el primer campamento, sin el escandaloso de Ricardo. El primer campamento sin el escandaloso de Ricardo. Imagínate que muriera Iván. El primer servicio sin que dirija el cantos. O sea, la iglesia lo va a sentir. O sea, decir, ¿qué está pasando? Esto es diferente. Cuando ven a David dicen, eras tú, David, el que conducía a todos, a la multitud, dice, a la casa de Dios. Era él el que animaba, era él el que preparaba, era el que le alentaba. Vamos todos a la casa de Dios. Y ahora está perseguido en la cueva, llorando día y noche, y todos le preguntan, David, ¿dónde está qué? ¿Dónde está tu Dios? Versículo 5 dice, si vamos, ¿qué dice el versículo? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué significa turbarse? Yo creo que lo pueden entender mejor cuando uno viaja en avión. ¿Quién ha viajado en avión, hermanos? Turbar, ¿ok? Cuando hay turbulencia en el avión. Lo más feo que hemos sentido, Alaska y Cusco, ¿ok? En Alaska, el aeropuerto de Anchorage, tienes que subir las montañas y luego lo bajas de una manera empinada, muy fuerte. Pero como hace mucho viento en Alaska y fuimos en noviembre, el avión se estaba meneando. Dije, aquí ya se va a deshacer el avión. Lo bueno que no era un avión de esos de Viva Aerobús de México, porque así se deshace. Pero se movió. Hasta la aeromoza se asustó. Dije, si la aeromoza está asustada, pues ¿qué podemos esperar? Y el otro es Cusco, porque Cusco es uno de los aeropuertos más peligrosos, porque tienes que dar la vuelta y bajar rápidamente. Rápidamente bajas. Y los aviones se mueven, se menean. A veces uno piensa que tiene el control, pero el viento es más fuerte. David indica y le dice a su alma. David tiene un debate consigo mismo. Un debate que muchas veces tenemos nosotros. David está platicando consigo mismo y se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Para los jóvenes casi no hay tristezas todavía. La mayoría de los jóvenes no han sufrido muchas tristezas, la mayoría, no todos. ¿De qué se pueden abatir? ¿De que sacaron una C en la escuela? ¿De qué se pueden abatir? ¿De que los corrieron del trabajo? Pues mami y papi todavía les da de comer. ¿De qué se pueden abatir? Que se les ponchó la llanta al carro, le hablan a papi y viene y se las arregla. No se pueden abatir nada. Pero cuando ya no están bajo esa bendición, esa sombrilla de bendición de la casa, y de pronto se pelean con su cónyuge, todo cambia. Cuando pierden al bebé que se estaba formando en el vientre, todo cambia. Cuando alguno de ellos tiene una enfermedad terminal, todo cambia. Y entonces la vida ha cambiado. Aunque papá quiera arreglarte la llanta, ya no lo puede hacer. Cuando te despiden, te preocupas porque tú eres el que es el sostén de la casa. Y este debate que tiene David es, ¿por qué te abates, oh alma mía? David se está peleando consigo mismo, le está diciendo, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es lo que dice el himno. Mi alma estaba turbada. Versículo 5 dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, ¿y qué? Y Dios mío. Y es interesante lo que dice él, espera en Dios. ¿Y qué es lo que hace David? Trata de animarse a sí mismo recordando las caravanas y dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Claro que Dios ya sabe que está abatida, pero David lo está confesando. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. O sea, David recuerda las caravanas y dice, me voy a acordar de las caravanas, porque cuando me acuerdo de las caravanas me vuelvo a alegrar. Es como si David de pronto pusiera en su computadora y viera fotografías de situaciones o momentos que le causan alegría. Es lo que está haciendo. Me causa alegría esto, me causa alegría cuando abracé a papá, pero ahora papá ya no está aquí. Pero esta fotografía me causa ánimo y me causa alegría.
Me causa alegría cuando nos reunimos toda la familia aquí, o toda la iglesia acá, o cuando tuvimos todos esto, o cuando nos estábamos riendo por algo que había pasado, o hay veces cuando le estábamos echando carrilla, bullying a uno de los primos o a uno de los hermanos y nos reíamos. Y me acuerdo de eso. Esas memorias me alegran, y esas memorias en David estaban aquí en la mente. Para nosotros son en forma digital a través de los medios a veces. Ha pasado que cuando uno tiene tantos años en los medios, de pronto te manda fotografías que pusiste hace 7 años o hace 8 años. Y cuando vemos las alegrías que pusimos, nos motiva, nos estimula a seguir. David se acuerda de ello y David dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. ¿De quién? De Dios. Y de los hermonitas desde el monte de Misar. Así como veía yo cómo venían las caravanas desde Hermón, cómo iban por los valles del Jordán y cómo iban subiendo por el monte Misar, cómo iban subiendo hacia Jerusalén. Así yo me voy a acordar, porque al acordarme se me quita esta preocupación y tristeza que tengo, porque lo único que tengo son recuerdos, lo único que quedaron son memorias. Y luego hace algo David impactante. David se acuerda, es como lo que se le llama sentimientos mezclados o encontrados, que se dice así. Por un lado David alegre, por un lado contento. David se acuerda de lo que ha visto y se alegra, pero se da cuenta de lo que está pasando y se pone triste. Es como cuando uno tiene una preocupación muy grande o una tristeza muy grande, un dolor muy grande, y vas y te duermes, y duermes a gusto, te levantas y parece que no fue o no sucedió lo que pasó, pero te das cuenta que sí sucedió. Al levantarte te alegras y te acuerdas que estás todavía en una situación y te vuelves a entristecer. Hay una fusión de sentimientos, tristeza, alegría, y así está David. Y David coloca esta parte, a ver qué pasó aquí. No ven, yo estoy mostrándole fotos y ustedes no las han visto. Déjame ver, permítanme un momento. Vamos a ver. Es que he puesto estas fotos que son muy interesantes, hermanos, que espero que se vean, si no se las van a tener que imaginar. Ahí está. Ok, esto que ven ahí es a solamente unos metros del Mar Muerto. Y todo eso que ven ahí, si lo pueden ver, son las aguas que vienen desde Jerusalén. Entonces se dan cuenta, ahí hay un carro, porque cuando uno va manejando, cuando hemos manejado allá, hay unos anuncios y te dicen: de aquí a allá no te puedes detener, porque si detienes tu carro, la gente se detiene a sacar fotos, en menos de 2-3 minutos se puede venir un río de esta magnitud. Te inunda, te lleva y te arrastra, te arrolla. Así es como se ve. De pronto no hay nada, de pronto está seco y de pronto hay mucha lluvia, hay muchas cascadas por todas partes. Y por donde corre el agua es lo que utilizaba la gente para subir a Jerusalén. Entonces David dice: yo tengo ganas de subir a Jerusalén, yo quiero subir para estar en tu presencia, pero cuando he querido subir es como un abismo de tus cascadas que me arrollan y me vuelven a tumbar y a llevar hasta la parte de abajo. Es lo que está diciendo David. Fíjate que dice el versículo 7: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. ¿Se acuerdan que yo les decía que qué es lo que hacen los israelitas? Cuando están en el desierto de Judea, escuchan y dicen: ya viene el agua, se empieza a oír el estruendo de las aguas. Y si tú no te quitas de ahí, te puede arrollar. Dice David: así estoy yo, Señor. Yo no quiero que me arrollen estas aguas. Yo no quiero solamente tomar de estas aguas. Yo quiero subir desde el lugar donde inician las aguas. Yo quiero estar arriba en el templo de donde inician todas estas corrientes de agua. Y dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y David dice: cuando yo oigo la voz de las cascadas de un lado a otro, es como si yo te escuchara a ti. Porque desde el templo, desde arriba de Jerusalén, me estás hablando a mí, dice David. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Dice: yo he tratado de subir, pero tus olas y tus ondas y tus corrientes de agua no me lo han permitido. Me siguen arrastrando y me siguen llevando hacia atrás. Sin embargo, dice David, el versículo 8: pero de día mandará Jehová su misericordia
Y lo que empieza a ver David es que estas aguas, que parecen aguas de destrucción, David las empieza a ver como aguas de misericordia. Tiene el punto positivo de lo malo que le está pasando. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Dice David, yo no puedo estar allá arriba, yo estoy abajo. Yo quiero subir, tus cascadas me arrollan. Oigo tu voz en las aguas. Para mí eso es suficiente. Para mí es eso, escuchar de día tu misericordia y escuchar de noche tu cántico, porque ese cántico estará conmigo. Porque imagínense David, hermanos, cuando corrían las aguas, si llueve 3 días antes y empiezan a correr, llegar 3 días ahí, pueden durar hasta 2 días corriendo las aguas. David lo veía como la voz de Dios, que descendía desde Jerusalén y que él en la noche podía escuchar. Dice David, las cascadas que yo escucho son tu voz. Las cascadas que yo escucho es como si tú me estuvieras cantando o estuvieras cantando conmigo. David empieza a ver el lado positivo de eso. No puedo subir, pero aunque esté hasta acá abajo, tu misericordia me va a alcanzar. Por eso en Apocalipsis se le considera a la voz del Señor como la voz del estruendo de muchas ¿qué? De muchas aguas. Luego dice en el versículo 9, dice ahí, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Si ven, esta foto es de ahí del Mar Muerto, ¿sí ven? Las aguas. Ahí estaba seco en minutos y se llenó así. Y David lo ve positivo. Y por eso dice David, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? La pregunta sigue siendo, ¿dónde está tu Dios? Dice el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está qué? Tu Dios. Nosotros hemos salido ya, pienso yo que hemos salido ya de lo peor de la pandemia. Es posible que haya otra ola, pero ya no nos va a agarrar tan desprevenidos como la primera. O sea, sí es posible que nos contagiemos, pero tal vez ya no tantos como antes, porque antes no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Estábamos caminando ciegos. Ahora tenemos un poquito más de precaución. Eso no quiere decir que bajemos la guardia. Tenemos que todavía ¿qué? Cuidarnos y protegernos. Pero en el contexto de esto, hermanos, la gente de México no está así. La gente de Centroamérica no está así. La gente de Sudamérica no está así. Es interesante porque, por ejemplo, en El Salvador, la soberbia del presidente de El Salvador hacía pensar como que ahí nunca iba a pasar nada. Empezó a emocionarse y decir, yo hice esto, yo hice aquello, aquí nunca va a entrar la enfermedad. Y los está arrasando ahorita. En Brasil decían lo mismo, aquí no va a pasar nada. Siguieron con algunos carnavales, con algunos festivales. Aquí no va a pasar nada, hermanos. Y por donde quiera hay fosas comunes de gente que está ¿qué? Que está muriendo. México es lo mismo, hermanos. Donde quiera hay muertos. Donde quiera la gente se está muriendo. Que el gobierno no lo quiera aceptar y que no lo quieran proclamar porque no les conviene, es otra cosa. Y lo mismo aquí. Vimos la desesperación de algunos estados del sur, hermanos. Nosotros no entendíamos tampoco. Nos desesperamos porque empezaron a abrir el 1 de mayo y nosotros ¿qué? Y dice el gobernador, 28 días más. Y dije, otros 28 días. Pero tú has visto todos los estados del norte, ¿has visto cómo está Texas subiendo más? ¿Has visto cómo está Georgia, Florida, Alabama, cómo están todos estados, Oklahoma subiendo? Arizona, ¿te has dado cuenta que ya no hay muchas camas en los hospitales para poder soportar? Y todo como resultado del Memorial Day Weekend. Entonces, no estamos en ese lugar, pero cuando las cosas van mal, al igual que David, alguien te va a preguntar, ¿dónde está tu Dios? No está tan mal que alguien te pregunte,
Lo que está mal es que tú te preguntes a ti mismo, ¿dónde está tu Dios, Ricardo? ¿Dónde está el Dios el cual tú decías que es un gran Dios? ¿No eras tú el que andaba ahí con la trompeta y que vamos a hacer esto? 1, 2, 3. 1, 2, 3, yeah, baby. ¿No eras tú el que estaba emocionado? ¿Dónde está tu Dios? Jóvenes y adolescentes, hermanos, hemos de pasar todavía por muchas más tristezas. Y el problema no es que te pregunte la gente dónde está tu Dios. El problema es que tú te preguntes a ti mismo, ¿dónde está tu Dios? Porque eso es una señal de que tú mismo estás perdiendo fe en el Dios que tienes. Y David le dice a su alma, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? No, no le va a decir eso David. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Cuando las cosas malas nos pasan, te vas a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no acaba con este problema ya? Ayer predicaba y le decía a los hermanos, si hubiese una solución instantánea y alguien que lo pudiera hacer, todos lo anhelaríamos. Dios lo puede hacer y no lo ha querido hacer. La pregunta es, ¿dónde está tu Dios? Cuando pierdan a un ser querido, a un ser que aman mucho, que les conmueva mucho el corazón, si muere de alguna enfermedad que va gradualmente decayendo, se entiende. Pero ¿qué sucede si se ahoga? ¿O qué pasa si muere porque ha tenido un accidente automovilístico? ¿O qué pasa si se fue a trabajar en la construcción y se cayó de un edificio? La pregunta que se hace es, ¿dónde está Dios? En Ohio encontraron los 2 niños que estuvieron buscando por tanto tiempo. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando se los llevaron a los niños? Cuando ves este tipo de situaciones y la más profunda oscuridad y tinieblas, la pregunta que te van a hacer es, ¿dónde está tu Dios? Y luego dice David, versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Cuando les pregunten, hermanos, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué respuesta van a dar? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué respuesta vas a dar? Oraste y no te escuchó. ¿Dónde está tu Dios? Pediste sanación y murió la persona. ¿Dónde está tu Dios? Anhelaste que no te diera coronavirus y te dio. ¿Dónde está tu Dios? Dijiste que iba a estar bien económicamente y estás en la ruina. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde está Dios? La respuesta es muy sencilla. Según dice David, Dios siempre está ahí. Lo puedes oír como el ciervo oye las aguas, aunque tengas mucha sed. Las cosas malas que nos pasan, las puedes ver como misericordia, aunque vengan con mucha ímpetu desde las alturas. Ahí también está Dios en las aguas. Aunque las aguas te arrollen, ahí está Dios. Y aunque tus enemigos se burlen y te digan, pues ¿dónde está tu Dios? Ahí está Dios. Porque alabar a Dios es fácil cuando todo está bien. En el caso de David, cuando subía y dirigía a las caravanas. Pero cuando las cosas no están bien, ¿dónde está tu Dios? Quiero acabar tal vez esta clase, hermanos, con una pregunta muy sencilla. ¿Qué respuesta le darían a alguien? Y aquí invito a la participación. Si les preguntaran, ¿dónde está Dios en este momento? Lo abro a los comentarios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué contestarías? ¿Ah? Aquí, aquí.
aunque nos estén arrollando las preocupaciones. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde está Dios? ¿Qué contestarían, hermanos? Jóvenes, ¿qué contestarían? Jaime. Está aquí y anda abogando. Obrando, anda obrando. Aunque no parece que esté obrando, ¿eh? Pero ¿está obrando, hermanos? Totalmente. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué contestaría? Santo,